Meditar en la palabra del Señor es algo muy, pero muy bueno. Hoy día vamos a iniciar una serie de devocionales en base al Evangelio de Mateo, donde vamos a ir juntos a través de la palabra de Dios, donde vamos a meditar juntos en este hermoso Evangelio y poder ver algunas verdades o muchas verdades acerca de lo que el Señor quiere hablarnos diariamente por medio de su palabra. Hace poco a mi hijo Noah le habían pedido realizar un árbol genealógico. Entonces nosotros decidimos hacerlo, colocamos la foto de mamá, papá, de los abuelos, pero de ahí no nos empezamos a acordar acerca de las fotos de los tatarabuelos y nos habíamos quedado ahí. Entonces uno podría preguntarse, ¿no? ¿Cuán importante es la genealogía de una persona? Cuando vamos a la Biblia, nos vamos a topar con el Evangelio de Mateo, que comienza su Evangelio de una manera peculiar e inusual. Es distinta a los demás evangelistas y lo hace presentando una genealogía. Esta genealogía es sobre nuestro Señor Jesucristo, el hijo de David, el hijo de Abraham, como él mismo lo va a catalogar en el primer versículo. ¿Pero por qué? Porque no cabe la menor duda que Mateo está escribiendo a judíos cristianos y él desea enfatizar que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Mesías prometido y más aún, él es el heredero al trono de David. Por ello, Mateo menciona en primer lugar a David antes que Abraham, aunque Abraham vivió antes que David. Teniendo este énfasis, se puede mirar que aunque esta genealogía menciona muchos reyes, solo David es llamado rey en el versículo 6, porque nos dice, Isaí engendró al rey David. Para nosotros, las genealogías son un montón de nombres difíciles de pronunciar y que en muchas ocasiones hemos pensado que no tienen ningún valor. ¿Por qué debo de mirar por qué Mateo comienza con esta genealogía? Pero si con nosotros entendemos que la Biblia es la palabra inspirada por Dios y útil para toda buena obra, como nos dice 2 de Timoteo, el capítulo 3, los versículos 16 y 17, entonces podemos entender que incluso esta porción es útil también para nosotros. Para los judíos, las genealogías eran muy importantes. Cuando iban a morar en la tierra prometida, la genealogía era importante porque los ubicaba en la tierra según su parentela. Y cuando los judíos regresaron de la cautividad babilónica, la genealogía fue necesaria para determinar quiénes eran de la casta sacerdotal y de esta manera pudieran ministrar en el templo. Sabiendo que es muy importante la genealogía para los judíos, Mateo desea con esta genealogía demostrar y probar que Jesús es el Mesías esperado, que Jesús es el Mesías que tú y yo necesitamos, que Jesús es hijo de David e hijo de Abraham. Es por eso que Jesús es el Mesías esperado. Es Jesús el Cristo. Mateo describe al Mesías con respecto a su oficio, es decir, que Él es el Cristo y es descrito de tal manera para que nosotros no pongamos nuestra confianza en nadie más. El Mesías prometido es identificado aquí como Jesucristo. El Mesías prometido es Jesús, el Cristo, su nombre y título. Su nombre es Jesús y su título, su oficio es el Cristo. Él es Jesús, el hijo de María y de José por adopción. Fíjate cómo Mateo clarifica esto desde el mismo principio en el versículo 16, que nos dice, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Fue Jesús quien nació en Belén de Judea, y fue él mismo quien murió en la cruz. Su nombre es Jesús, que significa Jehová salva. Él es el Salvador del mundo. Él vino a salvar el mundo. El mundo entero está perdido en sus delitos y pecados, y Él vino a librarnos de lo que nos destruye. ¿Qué es lo que nos destruye? La Biblia lo llama el pecado. Y para que no tengamos duda acerca de que Él es realmente el Salvador, Mateo nos dice que Él es el Cristo. Por eso, la palabra Cristo
en el griego original significaba lo mismo que la palabra Mesías en hebreo. Ambas palabras significan ungido. Nuestra fe en Jesús como Salvador descansa en el hecho de que Él ha sido capacitado, preparado, ungido con el Espíritu Santo sin medidas para ser el Salvador del mundo, para ser el Salvador de nuestro corazón, para ser el Salvador de nuestra alma, de nuestra vida. Él es Jesucristo, 100% Dios y a la vez 100% hombre. Jesús es el Cristo, pero también Jesús, nos dice el texto, es el Hijo de David. Mateo escribe principalmente a judíos cristianos, y a ellos Mateo les quiere demostrar que Jesucristo no es cualquier persona. Él es el Hijo de David y por tanto Él es el heredero del trono de David. Aquí hijo significa descendiente. Hijo de David es un término mesiánico y la idea detrás es identificar como aquel en quien las promesas hechas a David terminan teniendo su cumplimiento. En el Antiguo Testamento, Dios había prometido que sobre el Mesías descansaría el reino de Dios, que Dios levantaría de sus hijos a uno que establecería en el trono de David y cuyo reino permanecería para siempre, que Él sería un maravilloso consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Y además nos dice en Isaías capítulo 9, el versículo 7, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Además, Jesús es el Cristo. Jesús es el Hijo de David, pero también se nos dice que Jesús es el Hijo de Abraham. Fue en Abraham que Dios escogió a su simiente y lo separó de todas las naciones de la tierra. Todos los judíos se identificaban como hijos de Abraham y fue con ellos, con Abraham y con su simiente que Dios estableció un pacto para bendecir a todas las familias de la tierra, como nos dice Génesis 22, 18. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Por eso Mateo quiere dejar bien en claro a toda la iglesia de aquel entonces que en Jesús todas las promesas que Dios hizo para la salvación del mundo se están cumpliendo. Pero tal vez alguien pudiera decir, pero es que yo no soy judío ni soy descendiente de Abraham. La promesa de Dios a Abraham es que en su simiente, es decir, Jesús, el Cristo, la bendición de salvación alcanzaría a todas las naciones y no solamente a los judíos. Si bien Dios escogió al pueblo judío para ser el canal por medio del cual vendría el Cristo, el Salvador del mundo, por eso se puede ver que Mateo enfatiza la presencia de gentiles en todo su evangelio y finaliza su libro con la gran comisión de hacer discípulos a todas las naciones por medio de la predicación de la palabra de Dios. Jesucristo es el Mesías prometido que ha llegado. Todas las promesas de Dios referente a este Salvador del mundo se cumplen en la persona de Jesucristo. Se cumplen en el Mesías prometido que ha llegado. Jesucristo es el Cristo, Jesucristo es el Hijo de David, es el ungido, es el Mesías, pero a la vez también Jesucristo es el Hijo de Abraham, en el cual se cumplen todas las promesas y a la vez también en Él son benditas todas las naciones, porque por medio de Él toda la humanidad puede alcanzar la salvación en Cristo Jesús. Pero a la vez también Mateo nos quiere enfatizar algo más, que Jesús no solamente es el Mesías esperado, sino también es el Mesías que tú y yo necesitamos. Mateo no solo desea que sepamos que Él es el Mesías prometido, que ha llegado, sino también que Él es el Mesías que nosotros necesitamos. Pero ¿cuál es el Mesías que necesitamos? El Mesías que necesitamos es aquel que nos salva de nuestro peor enemigo y destructor, que es el pecado.
Mateo desea señalar desde el inicio que Jesús es el Salvador que tú y yo necesitamos. Nuestra mayor necesidad es ser librado del pecado por encima de cualquier otro mal. ¿Dónde podemos ver que Jesucristo es el Mesías que tú y yo necesitamos? ¿Dónde podemos ver el medio de gracia en medio de esta genealogía que Mateo nos presenta? Lo vemos intensamente en las 4 mujeres que menciona Mateo. Normalmente las genealogías no se incluían nombres de mujeres. En los nombres, los hombres, es decir, son cabeza de familia, y por lo tanto los nombres incluidos en la genealogía en realidad eran en su gran mayoría, o por decirlo todos, de varones. Pero aquí Mateo incluye los nombres de 4 mujeres, y uno esperaría que Mateo escogiera los nombres de mujeres más sobresalientes del pueblo de Israel, como por ejemplo Sara, Rebeca, Raquel, Débora, Lea, entre otros más. Pero Mateo incluye los nombres de mujeres gentiles y a la vez de dudosa reputación, como parte de la genealogía de Jesús, como parte de la genealogía del Mesías. ¿Y por qué? Por varias razones. Una es para enseñarnos que el Evangelio es para todas las naciones y no solamente para los judíos. Es para enseñarnos que el Evangelio es para pecadores, ya que el mundo en el que vivimos es un mundo lleno de pecado. En el Evangelio son las buenas nuevas de la gracia de Dios, donde Dios muestra su misericordia y su deseo de salvar a todos los pecadores sin ninguna restricción. Jesús viene a salvar a adúlteros como lo fue Betsabé. Dios viene a salvar incluso a pecadores que han cometido incesto como lo hizo Tamar, quien se acostó con su suegro. Él vino a salvar a prostitutas como lo hizo con Rahab, también a personas consideradas pecadoras como lo fue Ruth, una moabita. Jesucristo vino a salvar a todo tipo de pecadores. No hay pecados que Él no pueda perdonar a aquellos que se lo confiesan y se arrepienten y prometen no hacerlo más, y que creen en Jesucristo y lo reciben como su Señor y Salvador y empiezan a caminar con Él. Jesucristo vino a salvar a mentirosos como Abraham, a adúlteros y asesinos como David. El Evangelio es uno lleno de gracia y de perdón para pecadores. Él no vino a salvar a los justos, sino a llamar al arrepentimiento a todo tipo de pecadores y a toda clase de pecados. Los planes de Dios no son limitados por el pecado. Su plan es perfecto y se lleva a cabo por encima de la realidad del pecado. Eso lo vemos en el hecho de que Mateo divide la genealogía de Jesús en 3 grupos de 14 generaciones. Mateo fue selectivo en hacerlo, y es claro que algunos nombres se omitieron en esa clasificación que podemos ver de 14 generaciones del versículo 2 al 17. Dios, hermanos, lleva siempre su plan soberano, y lo ha llevado desde Génesis. Dios había anunciado el Evangelio y se cumplió en Jesucristo. Ninguna de las cosas que le sucedieron al pueblo judío podían impedir que Dios llevara a cabo su plan de enviar al Cristo. Dios cumplió su voluntad, Dios mostró su amor, Dios mostró su justicia, Dios mostró su gracia y misericordia, viviendo y tomando forma de hombre, caminando en medio de nosotros. Sufrió, murió por nuestros pecados, resucitó, ascendió a los cielos y volverá otra vez a juzgar a los vivos y a los muertos. Hermano, la misericordia de Dios es la misma para toda clase de personas. La misma salvación con los mismos beneficios es para los ricos, para los pobres, para hombres y para mujeres, para fuertes y para débiles, para hombres como para niños. Él tiene misericordia de todos, y todos los que vienen a Él en fe y en arrepentimiento de sus pecados jamás serán rechazados. Jesucristo es el único Mesías. No hay otro Mesías en este mundo, no hay otro Salvador en este mundo que no sea Jesús. No hay otro Mesías. Y te podría preguntar, ¿quién es tu Salvador o cuál es tu Mesías? A veces nuestro Salvador
somos nosotros mismos, porque terminamos adorándonos a nosotros mismos. Podríamos decir, somos nosotros quienes nos hemos salvado por lo ingenioso que es nuestra mente, por nuestros logros profesionales o familiares, o reconocimiento de nuestros talentos, nuestra gloria y de todo lo que nosotros podemos hacer o poder conseguir. Algunos podrían decir, yo soy mi propio salvador, yo no necesito religión, yo defino lo que es bueno o lo que es malo para mi vida. Para mí, nada es bueno o malo, sino que lo que me gusta, eso simplemente termino haciendo. Otros podrían buscar la salvación en alguna cosa que le podría permitir salir de algún problema por un momento. Como por ejemplo, algunos buscan una salida a través del alcohol, otros buscan o salida a través de las drogas, otros buscan un tipo de salida o escape a través también del sexo, que pensando que de esa manera se van a terminar librando del problema. Amado, si tú sigues a tales salvadores, ten por seguro que te perderás, te destruirás a ti mismo y a los tuyos, porque por un momento se pasa el alcohol, los efectos del alcohol, las drogas, por un momento el placer del sexo, y que luego esto termina ahí. Por eso Mateo nos enseña que el único Mesías y Salvador que nosotros necesitamos es Jesús, porque Él es el único que puede llenar nuestra vida, Él es el único que puede satisfacer nuestra vida, Él es el único que puede llenar totalmente nuestro ser. Todos los demás salvadores son ídolos, son dioses falsos. Solo Jesús es el Dios verdadero, junto con el Padre, junto con el Espíritu Santo. Jesús es el Mesías prometido. Él es el Salvador, no solo de los judíos, sino también de los gentiles, de toda la humanidad. Él es el Salvador del pecado. El pecado nos destruye, pero Cristo nos salva. No hay pecado alguno que en Él no pueda perdonar a quienes se arrepienten. Él es un Salvador compasivo. Él sabe que somos polvo, que las aflicciones, los problemas nos abruman, nos saturan, nos ahogan, pero Él es nuestro Salvador de todo pecado, de toda miseria y de todo sufrimiento. Por tanto, es a Él a quien debemos de servir, es a Él en quien tenemos que poner nuestra mirada, es a Él a quien debemos de recurrir, solo a Él y nadie más que Él. Solo a Jesús, el Hijo de David e Hijo de Abraham, es quien debemos entregarnos en cuerpo y alma con plena resolución de vivir para Él toda nuestra vida. Él es el Mesías. Él es el Cristo, Él es el ungido, en Él se cumplen todas las promesas. Él es quien se cumplió para que puedan ser benditas todas las naciones de la tierra, porque solamente en Él podemos encontrar salvación. Ese es Jesucristo, el Hijo de Dios, el Dios encarnado que tomó forma de hombre, que caminó en medio de nosotros, que sufrió, murió, resucitó y ascendió a los cielos, y volverá otra vez. Y esta vez volverá para juzgar tanto a los vivos como a los muertos. Amado hermano, tenemos un Salvador que es Jesucristo. Si Él es tu Señor y Salvador, pues síguelo con todas las fuerzas. Y si estás ahí desanimado, pues vuelve a mirar a Jesús, que Él es el único que puede llenar nuestro corazón, que puede renovar nuestras fuerzas y que podemos avanzar. Si por ahí Él no es tu Señor y Salvador, pues amado amigo, te aconsejo de que cambies tu perspectiva, de que mires, que te arrepientas de tus pecados y que mires a Jesús como tu Señor y Salvador, como el Mesías prometido, como la palabra del Señor nos enseña, que Él es nuestro Señor y nuestro Salvador y que vale la pena seguirlo. Que Dios te bendiga, mi amado hermano. Nos vemos mañana en otro devocional.